Les deseo una feliz noche. ¿Te has preguntado qué es la inteligencia interpersonal o inteligencia social? La inteligencia interpersonal es la habilidad que tenemos para comunicarnos con las otras personas, la habilidad que tenemos para comunicarnos con el público, para relacionarnos con el público y para lograr transmitir nuestro mensaje. A eso se le denomina comunicación interpersonal. Es la comunicación que tenemos con las otras personas, con ustedes, Carlos Enrique López Adames. Y hoy te hablaré de este tema maravilloso que todo orador debe conocer, la inteligencia interpersonal, la habilidad que el orador debe desarrollar para conectar con su público, para empatizar con quienes lo escuchan y para lograr que su mensaje pueda ser escuchado de manera increíble. La inteligencia interpersonal es la capacidad de una persona para comprender a otros con los que se relaciona, comunicarse con esas personas e interactuar de forma exitosa, comunicarse e interactuar de forma exitosa. El adjetivo interpersonal hace referencia a aquello que se establece o se lleva a cabo entre al menos dos personas. Es decir, cuando tú estás hablando con otra persona, ya te estás comunicando interpersonalmente. Estás comunicándote interpersonalmente cuando estás hablando con otra persona. No necesitas 1000 personas, 100 personas para comunicarte de forma interpersonal. Cuando te comunicas con otra persona, ya te estás comunicando de forma interpersonal. Así que podemos entender que nuestras habilidades para hablar en público comienzan desde lo básico, desde esas conversaciones que tenemos con los demás. Si nosotros deseamos triunfar en el escenario, debemos comprender que todo influye en nuestra respuesta al hablar en público. Las relaciones que tenemos con los demás determinan nuestro impulso en el escenario, porque todo comienza desde adentro. Tienes que comunicarte internamente para comunicarte externamente. Si tú te comunicas de forma adecuada en tu entorno, también te puedes comunicar de forma adecuada hablando en público. Aspectos biológicos. La inteligencia interpersonal tiene directa relación con el área cerebral llamada lóbulo frontal. Esta área del cerebro posee la llamada área de Broca, que es la encargada de la producción lingüística y oral. Sin esta área del cerebro podríamos quedar sin sociabilizar, sin interactuar con otras personas, debido a que esta área del cerebro es la encargada de estos procesos comunicativos orales, además de las funciones ejecutivas que manejan la conducta, atención y planificación. Ahora, debes entender que la inteligencia interpersonal es muy distinta de la inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva es otra cosa. La inteligencia colectiva es una forma de inteligencia que surge a partir de la colaboración de diversos individuos, generalmente de una misma especie en relación a un tópico en particular. Por ejemplo, cuando realizamos una práctica y en esa práctica ustedes ayudan a sus compañeros o les dicen cómo les fue. Eso es inteligencia colectiva. Todos estamos conectados por un fin en particular que es el aprendizaje. Eso es inteligencia colectiva. Ahora, la inteligencia interpersonal es cuando tú te comunicas con los demás. Es la comunicación que tenemos con los demás. La inteligencia interpersonal determina la elección de la pareja, los amigos y en gran medida el éxito en el trabajo o en el estudio, incluso en cualquier ámbito de tu vida. Por eso se ha demostrado que las personas que logran hablar en público logran tener éxito en otras áreas de su vida debido a que desarrollan esta inteligencia interpersonal al desarrollarse en un ambiente en el que tienen que exponerse ante un grupo de personas.
La inteligencia interpersonal se basa en el desarrollo de dos grandes tipos de capacidades. La empatía. Te lo he comentado en muchas clases, la empatía que debemos tener con el público. Cómo se deben sentir las personas que nos escuchan y cómo podemos conectar mediante nuestro mensaje, nuestras palabras con aquellas personas. Tener la empatía suficiente para determinar, por ejemplo, si el público está triste, está aburrido, está cansado, está entretenido. Poder percibir cómo se siente el público te permite generar más conexión, ser empático al suceso, al momento y lugar en el que se encuentra tu público. Te puede abrir las puertas a una conexión espectacular con quienes te escuchan. Y la capacidad de manejar relaciones interpersonales, las relaciones con las demás personas. Si tú quieres desarrollar tu inteligencia interpersonal, tienes que comenzar con lo básico, con tus relaciones con las demás personas. Interactuar con otras personas, hablar con tus vecinos, hablar en el ascensor, por ejemplo, saludar a tu vecino. Todo esto influye en nuestras habilidades interpersonales. Colocarte en posiciones de liderazgo puede ser de gran ayuda. Por ejemplo, unirte a grupos, unirte a cursos como este curso de oratoria que te ayuda a desenvolverte ante un grupo de personas, lo cual desarrolla tus habilidades interpersonales. Tienes que estar en directa conexión con ambientes que te ayuden a desarrollar la inteligencia interpersonal, incluso las posiciones de liderazgo. Colocarte a ti mismo en posiciones de liderazgo puede ayudarte a desarrollar esa inteligencia interpersonal. Todos nosotros tenemos distintos tipos de inteligencia. Unos son más inteligentes en matemáticas, tienen inteligencia en matemática, otros son más inteligentes en la naturaleza, tienen una inteligencia que les ayuda a comprender la naturaleza. Cada ser humano es totalmente distinto, pero toda inteligencia puede ser desarrollada por el ser humano. Todo tipo de inteligencia puede ser desarrollada por el ser humano. Aunque una persona pueda tener una inteligencia más desarrollada que otra, todo ser humano puede desarrollar la inteligencia que desea si se lo propone, y tú la puedes desarrollar si te lo propones, estando en cursos de oratoria como este o en otros cursos de otros temas, lo que tú quieras, compartiendo con un grupo de personas distintas actividades, relacionándote, invirtiendo tiempo en las relaciones con otras personas. Todos estos puntos son claves. El trabajo en equipo, hablar con tus compañeros de trabajo, hablar con tu vecino. Todos estos puntos son claves para el desarrollo de la inteligencia interpersonal. Esta inteligencia está relacionada con la actuación y propia comprensión acerca de los demás. Actuación y propia comprensión acerca de los demás. Como por ejemplo, notar las diferencias entre personas, entender sus estados de ánimo, sus temperamentos, intenciones. Por ejemplo, yo puedo detectar cuando un participante está triste, cuando está alegre o cuando está aburrido por su voz. Su voz y su lenguaje corporal me hacen entender si el participante se siente triste, si se siente molesto o está aburrido. Y todo eso es información valiosa que me indica cómo podría realizar mi discurso, por ejemplo, para motivar. En caso de que escuche a un participante triste, yo puedo motivar si yo deseo hacerlo. O si tengo un participante que está molesto, yo lo sé, yo lo reconozco por su voz y por su lenguaje corporal, y sé que tengo que cuidarme de ese participante porque está en un estado que posiblemente puede ser irracional y responda de manera inadecuada, y sé que debo tener cuidado y prepararme para posibles situaciones con ese participante. Si están aburridos, entonces tengo que aplicar otra clase de dinámica, tengo que cambiar mi voz, tengo que cambiar mi forma de expresarme. Es importante entender los estados de ánimos del público. Carlos, pero es que yo me distraigo si observo al público. Primero aprenda a concentrarte en tu discurso. Evidentemente tienes que concentrarte, tienes que enfocarte en tu discurso, y luego que dominas la seguridad y la confianza en ti mismo para hablar en público,
puedes estar pendiente de todos los otros factores sin ningún tipo de problema. ¿Cómo me escuchan? ¿Me escuchan perfectamente? Escriban por el chat. ¿Cómo me escuchan? Escriban por el chat. Continúo. La inteligencia interpersonal permite comprender a los demás y comunicarse con ellos, teniendo en cuenta sus diferentes estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y habilidades. Cada persona de nuestro público tiene distintas motivaciones, distintos estados de ánimo. Y entender esto nos permite hacer que nuestro público pueda obtener su máximo potencial y puedan brillar de forma extraordinaria. Voy a leer el chat. La inteligencia interpersonal incluye la capacidad para establecer y mantener relaciones sociales y para asumir diversos roles dentro de grupos, ya sea como un miembro más o como líder. Como un miembro más o como líder. La persona que ha desarrollado la inteligencia interpersonal puede relacionarse de forma efectiva, exitosa con otros, siendo líder, desempeñando un papel de liderazgo o desempeñando un papel como un miembro más del equipo. Tiene la perfecta habilidad de relacionarse con todos los individuos involucrados en la operación. Este tipo de inteligencia la podemos detectar en personas con habilidades sociales definidas, políticos, líderes de grupos sociales o religiosos, docentes, terapeutas y asesores educativos. Las personas que se relacionan con grupos, las personas que tienen que interactuar con otro grupo de personas, terminan desarrollando la inteligencia interpersonal. Por eso te invito que si quieres desarrollar la inteligencia interpersonal para hablar en público, tienes que colocarte en estas situaciones, situaciones de hablar en público, atrévete a hablar en público para que desarrolles esta habilidad. Atrévete a manejar grupos, atrévete a ejercer roles de liderazgo, atrévete a pertenecer a un grupo, a un equipo de trabajo en el cual puedas relacionarte con otras personas. El relacionarte con otras personas te ayuda a crecer en esta área, en esta inteligencia interpersonal. Esto lo podemos encontrar en todas las personas que asumen responsabilidades y muestran capacidad para ayudar a otros. Repito, usualmente podemos encontrar la inteligencia interpersonal en políticos, líderes de grupos sociales o religiosos, docentes, terapeutas y asesores educativos. Pero, como te comenté anteriormente, tú también puedes desarrollar la inteligencia interpersonal en ti. Tú la puedes desarrollar si te atreves a relacionarte con otras personas, a interactuar con otras personas, a escribirle a otras personas o a hablar con otras personas. Las personas con inteligencia interpersonal son personas increíbles que poseen la llave de las relaciones humanas, del sentido del humor. Desde pequeños disfrutan de la interacción con amigos y compañeros escolares y en general no tienen dificultades para relacionarse. Se pueden relacionar de forma exitosa con cualquier persona de su entorno, con personas de edades distintas, de distintas culturas, de distintas formas de pensar. Algunas personas con inteligencia interpersonal presentan una sensibilidad especial para detectar los sentimientos de los demás. Se interesan por los diversos estilos culturales y las diferencias socioeconómicas de los grupos humanos.
una sensibilidad especial para detectar los sentimientos de los demás. Una habilidad indispensable para el orador, una habilidad que todo orador debe desarrollar, una habilidad para detectar los sentimientos de tu público, cómo se puede sentir tu público. Por ejemplo, trata de observar a los grandes oradores de la historia y piensa en cómo conectaron ellos con el público, independientemente de que esos oradores fueran buenos o malos. Pregúntate cómo hicieron ellos para conectar con millones y millones de personas. ¿Cómo hicieron para conectar con millones de personas? Primero, ellos identificaron un sentimiento o una emoción determinada en un grupo de la población. Identificaron esa emoción o sentimiento que puede ser odio, esperanza. Identificaron esa emoción que sentía una gran parte de la población y comunicaron un mensaje basándose en ese odio o en esa esperanza que tenían las personas, porque ellos eran capaces de detectar los sentimientos de su público, del público al cual se iban a expresar. Ellos detectaban cómo se podían sentir y transmitían un mensaje enfocándose en ese sentimiento que puede ser de odio, de esperanza o de alegría o del público al que te diriges. Estos oradores detectaban lo que su público sentía y comunicaban un mensaje elocuente dirigido a ese público. La mayoría de las personas con inteligencia interpersonal influyen sobre otros y les encanta, les fascina el trabajo grupal, especialmente en proyectos colaborativos, proyectos que involucren a otras personas, proyectos que te reten a relacionarte, que te reten a interactuar. Las personas con inteligencia interpersonal son capaces de ver distintos puntos de vista en cuanto a cuestiones sociales o políticas y aprecian valores y opiniones diferentes a las suyas. Valores y opiniones diferentes. Son capaces de apreciar opiniones distintas, de valorar esas opiniones. Y esto es lo que necesitamos para hablar en público, porque las personas piensan de manera distinta. Cada persona tiene una opinión diferente sobre el tema que estamos tratando. Y tenemos que ser capaces de valorar esas opiniones, de respetarlas, de apreciarlas. Claro que vamos a enfocarnos en nuestras opiniones, en nuestras ideas, porque es nuestro tema, es nuestro discurso, pero debemos tener la capacidad de escuchar a otros, de ver sus puntos de vista, para poder relacionarnos con ese entorno, con ese público que nos rodea. Las personas con inteligencia interpersonal suelen tener buen sentido del humor y caer simpáticos a amigos y conocidos, siendo esta una de las más apreciadas de sus habilidades interpersonales, ya que son sociables por naturaleza. Repito, una persona puede nacer siendo una persona con inteligencia interpersonal, pero todo ser humano puede desarrollar cualquier tipo de inteligencia. Quizás una persona tenga una inteligencia desarrollada, siempre ha tenido esa inteligencia, pero todo ser humano puede desarrollar la inteligencia que desee si se esmera en ello, si forma parte de ese proceso que requiere la adquisición de ese tipo de inteligencia. Por ejemplo, si tú quieres, puedes adquirir la inteligencia matemática, pero si tú quieres adquirir la inteligencia matemática, tienes que hacer ejercicios matemáticos, tienes que estudiar, tienes que ver clases de matemáticas, tienes que estar en constante conexión con números, sacando cuentas, calculando, utilizando la calculadora todo el tiempo. Si tú quieres desarrollar la inteligencia matemática, lo mismo pasa con la inteligencia interpersonal. Si tú quieres desarrollar la inteligencia interpersonal, lo que debes hacer es relacionarte con otras personas, atreverte a hablar en público, atreverte a interactuar, atreverte a comunicar. Voy a leer el chat.
No me escuchan. Qué extraño. ¿Me pueden escuchar? Qué extraño. Pero sí me pueden escuchar. Continuamos. Podemos decir que una vida plenamente feliz depende en gran parte de la inteligencia interpersonal. Una vida plenamente feliz depende en gran parte de la inteligencia interpersonal, de la inteligencia para relacionarnos con las otras personas, para comunicarnos, para hablar. Por eso hablar en público no es simplemente tomar un micrófono y decir unas palabras. Hablar en público se trata de conectar con otras personas y conectar con otras personas requiere desarrollar más allá del hecho de tomar un micrófono y decir unas palabras. Hablar en público se trata de desarrollar aspectos internos que te pueden cambiar la vida. Por eso la oratoria puede cambiar tu vida si lo permites. La inteligencia interpersonal está relacionada con el contacto persona a persona. Está relacionada con el contacto persona a persona y las interacciones efectuadas en agrupaciones o trabajos en equipo. Debemos interactuar, repito, debemos interactuar con el vecino, con el compañero de trabajo, debemos conocer a otras personas, hablar con otras personas. De esta manera podemos desarrollar la inteligencia interpersonal, habilidad para relacionarme con los demás, habilidad que un orador necesita para relacionarse con su público, para interactuar con su público, para comunicar un mensaje poderoso a aquellos que lo escuchan. La inteligencia interpersonal está relacionada con el contacto persona a persona y las interacciones efectuadas en agrupaciones o trabajos en equipo. Debes colocarte en posiciones en las cuales puedas desarrollar la inteligencia interpersonal. Posiciones de trabajos en equipo. Realizar cursos como este en el cual te relacionas con personas de distintos países. Interactúas con personas de distintos países. Personas que no conocías. Eso te ayuda a desarrollar la inteligencia interpersonal, habilidad necesaria para toda persona que necesite hablar en público. Ahora, el estudiante. Si tú tienes un estudiante con inteligencia interpersonal, ese estudiante tiene la facultad de interactuar verbal y no verbalmente con personas o con un grupo de personas. Y es quien tomará el papel de liderazgo en el grupo de tu presentación oral. Puedes observar que la persona que tiene facilidad para interactuar con otros usualmente tomará el rol de liderazgo en el grupo al que te diriges. A continuación, las distintas formas en cómo podemos desarrollar la inteligencia interpersonal. La la primera clave que quiero compartir el día de hoy contigo es el ejemplo. ¿Por qué el ejemplo? Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Imagínate que realizas un discurso sobre redes sociales. Imagínate que estás realizando un discurso sobre redes sociales, pero no tienes seguidores. ¿Qué ejemplo le estás dando a tu público? No tienes ejemplo para hablar, no tienes ejemplo para realizar tu intervención. Pierdes poder en tu comunicación porque las acciones hablan más fuerte que las palabras. O imagínate que estás hablando de negocios, de cómo hacerse millonario y tú no eres millonario. Es importante el ejemplo. Repito, las acciones hablan más fuerte que las palabras. Modelar con el ejemplo es uno de los vehículos más poderosos de comunicación que podrá existir. Tienes que hablar con el ejemplo. Si tú estás presentando un plan de salud, un plan alimenticio, tú tienes que tener un cuerpo
encantador. Tú tienes que sentirte bien y tienes que comer bien. Porque si vas a comunicar, si vas a hablar en público, tienes que hacerlo desde el ejemplo, siendo tú mismo la muestra viviente de lo que dices, de tus palabras, de lo que expresas. El ejemplo es una clave importante para lograr comunicarnos de forma interpersonal, de forma exitosa con todos aquellos que nos rodean. La segunda clave son las relaciones. A medida que inviertes y profundizas en las relaciones, la comunicación será más efectiva. Al conocer a otras personas, sus metas, sueños, problemas e incluso su personalidad, puedes comunicarte de forma exitosa. Atrévete a interactuar con otras personas, atrévete a conocer a otras personas, atrévete a invertir tiempo en las relaciones, a profundizar tiempo en esas relaciones. Y tu comunicación, hablando en público, será más efectiva. La tercera clave que deseo compartir hoy son las emociones. Las emociones muchas veces generan empatía, lo cual nos permite conectar con el público y generar una comunicación excepcional. Las emociones generan empatía. Expresar emociones en tu discurso es un punto clave, es un punto decisivo para aquellas personas que te escuchan. Tienes que comunicar emociones, por eso siempre te digo, trata de comunicar más emociones. Si tu discurso comunica alegría, comunica alegría. Si tu discurso comunica tristeza, trata de comunicar esa tristeza. Y si comunica molestia, comunica esa molestia. Expresa emociones en tu discurso, sé más expresivo. Eso ayuda a conectar con el público, pero recuerda, un orador utiliza las emociones, no se deja llevar por las emociones. Expresa lo que siente, pero en el momento adecuado, con la planificación que él se propuso en su mente. El cuarto punto son los valores. Cuando tienes valores consistentes y evidentes en tu vida diaria, tu credibilidad aumenta elevando tu nivel de comunicación. Tienes que tener valores consistentes, valores relacionados a tu discurso. La clave número 5, palabras. Cuida tus palabras y tus palabras cuidarán de ti. Cuida tus palabras al hablar en público y tus palabras cuidarán de ti. Si tú cuidas de lo que dices y de la programación mental que ejerces en quienes te escuchan, tus palabras lograrán un efecto magnético en tu público. Porque las palabras tienen un gran poder de influenciar de forma positiva o negativa en quienes nos escuchan. Por eso debes cambiar tu forma de hablar y no solamente tu forma de hablar en público, sino tu forma de hablar en la vida cotidiana, porque eso se ve reflejado en el escenario en ciertas ocasiones. Tienes que cambiar tu forma de utilizar las palabras. Las palabras pueden convertir algo en tragedia o convertirlo en una bendición. Depende de las palabras que utilices. Si utilizas palabras de derrota, de fracaso, imagínate el efecto que eso ocasiona en la mente de tus espectadores. Estás programando a tus espectadores para el fracaso. Imagínate un político en una guerra y en lugar de inspirar, de motivar, empieza a hablar de derrota y de fracaso. Eso genera un impacto negativo en quien lo escucha. En cambio, si el político empieza a hablar de esperanza, de motivación y de que sí se puede lograr, eso generará una programación mental en quienes lo escuchan y eso ayudará a obtener la victoria. Porque la palabra tiene un impacto en la mente de quienes nos escuchan y también tiene un impacto en nuestra propia mente. Las palabras tienen un impacto en la mente de quienes nos escuchan y tienen un impacto en nuestra propia mente.
Así que también debes cuidar lo que te dices a ti mismo. Cuida lo que te dices a ti mismo. Deja de decirte que no puedes hablar en público, que no tienes la capacidad, que no tienes la inteligencia, que tienes miedo. Deja de decirte eso y empieza a decirte algo distinto. Empieza a decirte que puedes, que tienes confianza, que tienes valentía, que tienes el coraje y que vas a mejorar todos los defectos, que vas a mejorar esa muletilla, que vas a mejorar esa forma de hablar, que te vas a expresar más. Cambia la forma en cómo te comunicas contigo y cambia la forma en cómo te comunicas con los demás. También es muy importante la programación que ejerces en el subconsciente de tu público. Si tú hablas de forma positiva con respecto al tema, al discurso que darás, es probable que logres mejores resultados. Por ejemplo, observa las primeras páginas de cualquier libro de motivación o cualquier libro que sea de crecimiento personal. Observa las primeras páginas de cualquier libro de crecimiento personal. Y lo que podrás encontrar en esas primeras páginas son palabras que se colocan en tu mente para indicarte que el libro es un libro que te aportará conocimientos necesarios para tu vida, conocimientos de gran utilidad. Las primeras páginas de esos libros de crecimiento personal usualmente te empiezan a decir cosas positivas del libro, te empiezan a decir que el libro le ha cambiado la vida a miles de personas, te empiezan a decir que el contenido ha sido utilizado de una manera fenomenal. Y cuando lees el libro, ya ha sido programado para alcanzar el éxito con el contenido del libro al principio. Así que cuando hables en público, siempre refiérete de forma positiva a tu discurso. No hables de forma negativa. Por ejemplo, imagínate a un profesor diciendo, la clase de matemáticas que te enseñaré el día de hoy no te servirá para nada en la vida. Imagínate la programación mental negativa que se ejerce en los espectadores, en los estudiantes de matemáticas. Al profesor decir esas palabras. Imagínate la programación mental negativa. En lugar de decir, por ejemplo, esta clase de matemáticas les aportará conocimientos que podrán utilizar en su vida cotidiana y habilidades que ayudarán a su cerebro a ser más ágil. En ese caso se ejerce una programación mental positiva en los oyentes, lo cual ayudará a que los oyentes alcancen el éxito. Así que debemos cuidar nuestras palabras. También debemos cuidar la elocuencia, la forma en cómo hablamos, en cómo nos expresamos, de forma escrita o hablada. Las palabras forman parte integral de la comunicación y deben ser utilizadas de forma cuidadosa. Buenos oradores cuidan sus palabras, cuidan su vocabulario. Buenos comunicadores cuidan su vocabulario. La clave número 6. Escuchar. La comunicación no es de una sola vía. Escuchar genera empatía, lo cual se traduce en una mejor conexión y consecuencia comunicación. Escucha a tu público, escucha cuando te hablen, escucha atentamente. Una cosa es oír, oír es cuando la información pasa por tu oído. Escuchar es cuando le prestas atención a esa información. Así que préstale atención a tus espectadores, a lo que dicen, y no solamente a sus palabras, también préstale atención a su lenguaje corporal y a la voz. Tienes que prestarle atención al lenguaje corporal y a la voz de tu público. Esto te permitirá generar empatía, conectar más fácilmente, responder de forma adecuada. Escucha. ¿Cómo deseas que otros te escuchen si tú no tienes la capacidad de escuchar? Escucha para que te escuchen. La clave número 7. Las expresiones. Debes mostrar un interés sincero por tu público y transmitírselo mediante tus expresiones. Las personas siempre te escucharán viendo tu rostro, tus expresiones. Asegúrate que tus expresiones corporales están en sintonía con tus palabras. Recuerda este punto importante que te comuniqué desde el primer día de clases.
El 7%, que son las palabras, debe estar conectado con el 38%. Y el 55% del lenguaje corporal. 7% palabras, 38% voz y 55% lenguaje corporal. Estos tres porcentajes deben estar conectados entre sí para lograr el éxito en el escenario. Tus palabras te van a indicar cómo expresarte con tu cuerpo y cómo expresarte con tu voz. Así que tiene que existir esa sintonía entre lo que dices, lo que expresas con la voz y lo que expresas con tu lenguaje corporal. El octavo punto, la octava clave, es la compasión. Tienes que asegurarte que tu público que te importa estar compartiendo la idea o mensaje con esas personas, que te importa ese discurso. Si no te importa el discurso que estás presentando, pregúntate por qué estás hablando de ese tema. Habla de un tema que te importe, de un tema que te motive, de un tema que te inspire. Tienes que demostrar que ese discurso te importa realmente. Así que cuando hables en público, asegúrate de que lo que dices te importa comunicarlo, tienes una razón, tienes un para qué voy a hablar en público. ¿Cuál es tu para qué? ¿Para qué vas a hablar en público? ¿Para qué vas a decir eso? ¿Para qué lo vas a decir? ¿Cuál es tu motivo? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Tienes un objetivo? Motivar, inspirar, informar, entretener. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu para qué? ¿Qué es lo que te mueve a comunicar ese discurso? ¿Qué es lo que te impulsa? Cuando algo te impulsa a comunicar, cuando algo te impulsa a realizar tu intervención oral, las palabras nunca te serán esquivas, las palabras siempre surgirán porque te importa el tema. Cuando te importa el tema y te importa lo que dices y te importa quiénes te escuchan, las palabras siempre van a surgir de tu interior y nunca te vas a quedar sin palabras cuando un tema realmente te importa. Cuando un tema realmente te importa, no te quedas sin palabras y el miedo pasa a segundo plano porque te importa el discurso, te importan las personas y te importa lo que dices. Para ir finalizando esta sesión, quiero decirte que tú puedes convertirte en una persona con inteligencia interpersonal. Pero tienes que atreverte a hablar en público, a interactuar con tu público, a relacionarte con otras personas, a observar a tu público y a escuchar. Tienes que aprender que el gran orador, tiene la capacidad de comunicar con otras personas porque tiene la capacidad de comunicarse consigo mismo. Todo empieza desde adentro. Si deseamos impactar a otros, primero debemos impactarnos a nosotros. Debemos comunicarnos con nosotros para comunicarnos con los demás. Y eso es lo que veremos en la siguiente clase. Pero por ahora, te invito a que apliques todos los principios enseñados el día de hoy. Te invito a convertirte en un orador que tiene una comunicación interpersonal con su público espectacular. Tú lo puedes lograr, pero debes creer en ti y en tus capacidades. Gracias por acompañarme. Ahora procedemos con la ronda de preguntas, respuestas y comentarios. ¿Quién desea intervenir? Jesús. Buenas noches, ¿me ven? ¿Me escuchan? Espera, Jesús. Espera un momento. Ok. Gracias, Fabiana.
Jesús, Ok, listo. listo. Bien. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Bueno, quiero compartir algo. Bueno, lamentablemente el día de ayer no pude unirme a la clase, ya que estoy presentando problemas con el internet, con Inter. Bueno, está garrafal. Incluso el día de hoy, para conectarme fue un suplicio. Tuve que meter saldo y bueno, pero bueno, ya estamos por acá. Le quería compartir lo siguiente. El día sábado pude visitar una empresa para, bueno, que nos hizo una compra, ¿no? De unos dispositivos a la empresa para la que trabajo, con Tepelín, ¿no? Y pues resulta que mientras estaba dando el discurso, hablando sobre los equipos y todo esto, bueno, pasó algo que con la práctica y todo lo que hemos hecho acá en el curso, de verdad fue muy bueno, ya que no pude percibir a las personas que se estaban quedando como que aburridas, porque sabes que cuando estás sobre muchas teorías o muchas cosas que impliquen, pues, que tengas que estar razonando mientras te están explicando algo, el público tiende como que, oye, esto es como que mucho material, ¿no? Para el momento, pero utilizando las técnicas que hemos aprendido por acá, por lo menos el elevar la voz cuando algo es muy bueno, o oye, cuando un cliente te hable y te diga estos problemas y todo esto, llevándolo con los ejemplos, ¿no? Que suelen suceder en la vida cotidiana, pues pude captar bien la atención de todos y bueno, fue muy buena la experiencia. Y bueno, se lograron también unos buenos objetivos allí. Y bueno, le quería agradecer por el curso, también a los muchos que están presentes en el día a día, que viendo sus videos son muy enriquecedores, ya que, bueno, uno toma de allí tips y mejoras para poder hacer una mejor, o tener una mejor oratoria, o dar un mejor discurso. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias por comentar tu experiencia. Me alegra saber que el conocimiento de este curso ha sido de gran ayuda para tu trabajo. Gracias. Continuamos con Lenis Xavier. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Lenis. Me surge una pregunta. ¿Cómo podemos hacer uso de esta inteligencia interpersonal con esta modalidad ahora de clases virtuales o de discursos por Instagram? Hay millones de oradores que juegan sus discursos y no tienen esa conexión con el público. ¿Cómo hacemos uso de esta inteligencia interpersonal? ¿A qué te refieres con los oradores que no tienen conexión? Por ejemplo, usted, ¿cómo puede identificar las emociones, todo con nosotros? ¿Cómo puede saber cómo nos sentimos, cómo estamos? ¿Cómo puede relacionarse con nosotros a través de esta modalidad? Por los gestos y por la voz. Es lo mismo como si estuviera de formato presencial. Quizás no te tengo físicamente, pero te puedo ver en imagen o te puedo escuchar por la voz. Y por la voz puedo notar el cómo te sientes y por la imagen puedo observar si muestras algún gesto en particular. Ahora, ¿cuál era la primera pregunta? Bueno, era eso, pues cómo podemos hacer uso eficientemente de esta inteligencia si ahorita casi que todo es así, virtual, 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 y no tenemos esa conexión personal con el público. Entonces, sí, obviamente podemos tomar algunas cosas, pero no es igual como cuando estamos en un escenario presencial. Sí, es una cuestión de adaptarse a la situación, de adaptarse, porque quizás una persona que tiene toda su vida trabajando de forma virtual le cuesta adaptarse al formato físico. Es una cuestión más de adaptarse, porque si tú te adaptas, podrás notar que te relacionas de la misma manera o casi igual que en formato presencial. En formato presencial es mejor porque tienes contacto físico,
pero en formato digital se pueden lograr muchos avances excepcionales en la conexión con las personas. Puedes hacer dinámicas grupales con los participantes para generar esa conexión, para interactuar y para desarrollar tu inteligencia interpersonal al hablar en público. Hacer dinámicas o escribir a los participantes o interactuar con otros grupos de personas por chat o por video. Por ejemplo, ahorita los artistas, estas personas que hacen en vivo, que tienen miles de personas conectadas, no interactúan con el público de esa manera. Es imposible hacerlo cuando tienen 1000, 2000, 3000 personas conectadas en vivo. Claro, no, es que estos consejos son para cuando tú tienes un público de 50 personas, de 30 personas, un público que tú puedes manejar. Ahora, cuando tú tienes una masa, tienes que fijarte en los intereses colectivos, en cómo se puede sentir un determinado grupo de personas según lo que ocurre en una población en particular. Por ejemplo, si tú sabes que todo tu público te sigue porque tú hablas de negocios, de finanzas, y tú observas que la bolsa de valores se fue al piso, entonces tú sabes que tu público se siente triste. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer un video o vas a hacer un discurso hablando sobre el tema del desplome de las acciones para generar conexión con el público. De esa manera, estas personas logran conectar con su público porque tienen la inteligencia interpersonal para saber qué es lo que quieren escuchar su público y son empáticos, aunque no tienen conexión directa con cada uno de sus seguidores porque eso es imposible. Pero mediante los comentarios que hacen, la gran cantidad de personas pueden identificar un sentimiento en particular con respecto a un tema. Por ejemplo, si un tema genera rechazo o si un tema genera aprobación, saben identificar cuál es el tema más apropiado para comunicarlo en redes sociales. Ya, ya. Muchísimas gracias. Gracias, Lenis. Me gustaría escuchar a Mariana Barreiro. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Sí, ahora sí. Hola, buenas noches. Anoté aquí una pregunta porque me llamó la atención. Por ejemplo, si nosotros percibimos un estado de un participante, por ejemplo, está triste y como que no es suficiente elevar la voz, ¿qué técnicas podemos usar? Por ejemplo, me refiero a que, no sé, una frase en ese momento, cambio algo en mi discurso, ¿cómo podríamos hacer eso? Eso depende del tiempo que tienes para tu presentación. Por ejemplo, si tú tienes una hora, no puedes hacer mucho con ese participante, porque tienes que enfocarte más en tu contenido y en tu discurso. Ahora, si tú tienes un taller o un curso largo de una gran cantidad de horas, quizás puedas tener el tiempo para acercar más a ese participante tu mensaje o que el público, los participantes se conecten con ese participante. ¿A qué me refiero? A que este participante cuente su historia para que el grupo se integre, para que compartan entre ellos y se pueda sentir más animado. O realizar dinámicas grupales para que ese participante pueda conectarse con los demás y pueda enfocarse en el momento, en tu presentación oral. Ok, otra cosita que quería acotar era que, por ejemplo, yo hablé en un discurso sobre lo que podía hacer para aprender inglés. Entonces yo veo muchos discursos de personas importantes como Steve Jobs y todo eso, y de verdad que no necesito estar allí, o sea, presencialmente en el discurso para que me pegue el discurso, para que lo sienta, o sea, como para que me lleguen sus palabras. Entonces me parece que sí, ese tipo de personas, oradores, desarrollan la inteligencia emocional y la interpersonal, aunque no estén con nosotros o no estemos con ellos físicamente. Entonces, chévere. Gracias. Exacto, Mariana. Logran trascender con sus mensajes y con el poder de su palabra hablada. Gracias por comentar, Mariana. Procedo a decir la asignación de hoy. La asignación de hoy es comentar lo aprendido en esta clase de forma escrita. Hasta luego. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo. Feliz noche.